Hola chicos, buen día, espero que anden todos bien. Vamos a retomar hoy con lo que veníamos hablando la semana pasada, que es el siglo XX, principalmente el periodo de entreguerras y los eventos de estos años. Bien, habíamos analizado en el video anterior las características generales, si lo escucharon lo van a recordar. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre dos momentos clave, o dos, digamos, ideologías o características claves del siglo XX, que son el nazismo y el fascismo. Muy probablemente ya lo han escuchado hablar sobre el nazismo. No tanto fascismo, pero de nazismo seguramente. Es este movimiento totalitarista liderado por Hitler. Lo que vamos a ver hoy es más o menos cómo es que surgen estos dos movimientos. Con respecto a Italia y Alemania, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial para ambos países fueron catastróficas. A Alemania se la consideró la gran villana de la Primera Guerra Mundial, y en el Tratado de Versalles se le impusieron un montón de multas y sanciones. Se le quitaron territorios, se le prohibió amasar un ejército, se le prohibió armarse para una posible guerra, se le obligó a desmantelar todas sus industrias armamentísticas, por ejemplo, y se le obligó a cambiar hasta su forma de gobierno. Alemania fue forzada a adoptar la democracia como una forma de gobierno. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial el líder político alemán era Guillermo II, el que había querido impulsar el nuevo imperio mundial alemán. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces se lo obligó a Alemania a adoptar hasta una forma de gobierno completamente nueva, que es la democracia. Y así surgió la República de Weimar, que era una república con un presidente, Hindenburg. Y Alemania en los años 20 y los años 30 atravesó situaciones muy complicadas. Estaba atravesando una crisis importantísima, una crisis social, económica, política, principalmente por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que fue un país, como les decía yo, muy afectado por las deudas, por las imposiciones y por las sanciones, y además fue directo al campo de batalla, estuvo directamente involucrada en la batalla, Alemania. Entonces, todo este gobierno democrático que no venía pudiendo dar respuestas al pueblo, que venía fallando, que venía tambaleando, hizo que se generara cierta oposición dentro del país, desde los sectores más conservadores, desde los sectores más de derecha. Ahí entra justamente un muchacho llamado Adolf Hitler, que va a intentar en numerosas ocasiones derrocar al gobierno. Una de las primeras veces que lo quiere hacer es un intento de golpe de estado fallido en el que él lo mete en preso, y cuando él está preso escribe su libro más famoso, que es Mi lucha, Mein Kampf, en el que expresa todas sus ideas sobre lo que quiere hacer él en la política, todo su odio a los judíos, toda su culpa y resentimiento hacia los judíos, entre otras cuestiones. Bueno, con este libro se hace muy popular él y empieza a ganar cada vez más seguidores, cada vez más adeptos a sus ideas, a su régimen. Él crea lo que es el Partido Nacional Socialista Alemán, o nazi para abreviar, y empieza a movilizar gente en contra del régimen democrático. Después de unos largos intentos, después de varios hechos, logra en 1933, justamente después de varios hechos muy sospechosos, muy siniestros, yo les voy a mandar acá para que lo lean bien, logra en 1933 asegurarse una cancillería. ¿Sí? Es un puesto un puesto en el gobierno. El presidente acepta brindarle la cancillería. Pero Hitler claramente no estaba contento con esto ni conforme. Siguió avanzando, siguió presionando, siguió torciendo la opinión pública a su favor, hasta que en 1933 el presidente se ve obligado a renunciar y asume Hitler como nuevo presidente de la República Alemana, dando paso, inaugurando lo que va a ser el Tercer Reich, que es el gobierno de Hitler en Alemania. ¿Pero qué es el nazismo? El nazismo es una ideología llamada una ideología totalitaria, un totalitarismo. ¿Por qué totalitarismo? Porque es un régimen total, en el que una persona, el líder, en este caso Hitler, controla todo el poder político, judicial y legislativo. ¿Sí? Es un régimen totalitarista. No acepta oposición, no tolera la oposición, no tolera las opiniones contrarias, es racista, es nacionalista, cree en la pureza de raza. En el caso de Hitler le creía en la existencia de una raza aria, que eran alemanes, pura y exclusivamente alemanes, de una raza superior que venía de algún lugar, rubios de ojos claros, nada de negros, gitanos, judíos, homosexuales, ni ninguna nada por el estilo. De hecho, es una ideología muy antisemita.
Antisemita significa que odia a los judíos. Específicamente a los judíos, él estaba muy en contra de la población judía. Le atribuía las culpas de todas las debacles económicas, no solamente de Alemania, sino mundiales. Y son regímenes ultranacionalistas. Alemania por encima de todo. Lo que quería Hitler era, lisa y llanamente, como todo plan de villano de película o de cómic, dominar el mundo, conquistar el mundo, expandir la raza, entre comillas, alemana al resto del mundo. Imponer la lengua, imponer la cultura, imponer su dominio sobre el planeta. Eso es lo que es el nazismo, por eso es un régimen totalitario. Y no fue el único régimen totalitarista del siglo XX. Son dos los que existieron en la historia, el nazismo y el fascismo en Italia de la mano de Benito Mussolini, cuya historia es similar al régimen nazi, justamente. Mussolini era un militar que venía del ala conservadora de Italia y empezó a crear él su ideología fascista, en la que justamente pregonaba la pureza de la raza italiana, pregonaba el control total sobre la población. En 1928 aproximadamente, él hace su marcha sobre Roma, en la que derroca al gobierno de turno y se instala autoproclamándose como líder, presidente, dictador de la Italia fascista. Muy rápidamente Hitler y Mussolini entablaron lazos entre ellos, porque las dos ideologías son muy similares, y formaban una alianza a la que más tarde se va a sumar Japón, que también estaba dominada por el emperador Hirohito, que es ultranacionalista, conservador, racista, de ultraderecha, y ese eje entre Japón, Italia y Alemania va a ser el famosísimo eje Roma-Berlín-Tokio, también apodado por muchos historiadores el eje del mal, que era la alianza entre Mussolini, Hitler y Hirohito, que son los tres países que van a formar el lado del eje, los países del eje, que van a, digamos, ser los principales promotores o responsables de la Segunda Guerra Mundial, principalmente Hitler. Entonces, se unificaron entre ellos porque compartían la misma ideología, una ideología muy similar, cada uno desde su región, pero con los mismos objetivos: conquistar el mundo y imponer la pureza de raza de su nación, de su pueblo, por encima del resto. Las demás razas eran inferiores, no merecían coexistir. Bien, eso es más o menos lo que son los regímenes totalitaristas. Se llaman totalitaristas, repito, por eso, por ese control total sobre la población. Los medios de comunicación completamente censurados y manejados por el gobierno. La oposición sin lugar en ningún lado para expresar sus ideas. No hay tolerancia al debate, hay persecución religiosa, por supuesto. No hay aceptación de pluralidad de voces. Es lo que dice el gobierno, lo que dice el presidente, el jefe de Estado, el dictador. Y por supuesto son dictaduras y son gobiernos anticonstitucionales. Lo curioso es que tanto Hitler como Mussolini llegaron al poder, más que nada Hitler, de manera, digamos, legal, constitucional. Pero llegaron a forzar estas situaciones a través de maniobras ilegales también. Violencia, golpes de Estado, bombardeos, amotinamientos, violencia en las calles. Pero igualmente contaban con el apoyo masivo de la opinión pública, antes de que sus acciones se desvirtuaran demasiado, ¿no? Eso es lo curioso de estos regímenes, que no es que simplemente llegaron a imponerse solamente por la fuerza, sino que convencieron primero a la población, lograron un consenso en la población, lograron manipular las mentes de las personas. El nazismo principalmente llevaba a cabo una tarea muy importante de adoctrinamiento en las escuelas con los niños. O sea que la gente estaba convencida en su gran mayoría de lo que decía Hitler. Era un líder muy carismático, él hacía discursos ante multitudes de personas, ante millones de alemanes. Era muy carismático, muy piola, muy despierto, sabía lo que tenía que decir, cómo decirlo, para atraer las opiniones de la gente. Después, bueno, una vez en el poder, una vez asentado, se desvirtúa todo. Pero no son personas poco inteligentes, son extremadamente inteligentes. Eso es muy interesante de analizar. Y es muy probable, es muy importante tenerlo en cuenta, porque tanto Mussolini como Hitler son líderes que no existieron hace miles de años, sino hace menos de 100. Y es muy probable que, si olvidamos esta parte de la historia, líderes semejantes puedan volver a surgir en el mundo. No sé si con la violencia explícita que expresaban Hitler y Mussolini, pero muy similares sí. Son fenómenos peligrosos, son personas peligrosas. Pero bueno, espero que haya quedado claro más o menos este resumen breve de lo que es nazismo y fascismo. Les voy a mandar el texto para que lo sigan leyendo y vamos a tener un encuentro por Zoom la semana que viene o la otra, en el que podemos debatir, charlar y consultar algunas dudas al respecto.
Les mando un abrazo grande y espero que se cuiden mucho.